Bueno, Julián, buenas noches. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues creo que es momento de hablar de bichos. ¿Qué dices tú? Me parece bien. Vamos a tomarnos un café y hablar de bichos. Me parece. Perfecto. ¿Te gustan los bichos? Me encantan. Debo decir que soy amante a ellos y soy de esas personas que si se encuentra con alguien que no le gustan mucho, le intento dar como todas esas cositas para que le terminen gustando. Sí, Y yo también soy así. sí, es muy de los biólogos, ¿para qué? Y bueno, ¿y qué? ¿De qué bicho vamos a hablar esta noche? Bueno, hoy es el día de los dípteros. Pues vamos a hablar de las mosquitas, de los mosquitos y vamos a charlar un poquito ahí acerca como de su olfato. Exactamente. Trataremos de charlar un poco acerca de este artículo que a mí me pareció muy interesante, que Mm, hablaba de esos mecanismos olfatorios de los insectos. O sea, uno piensa como, o sea, cómo hacen los insectos para oler, para saborear. Me parece muy increíble. Yo creo que ese es uno de los enfoques que tenemos hoy, tratar de mm. traer ese artículo que incluso estaba en inglés para que hablemos entre los dos qué tipo de cosas son como más interesantes, teniendo en cuenta que estamos en un país que está como tan azotado con esas enfermedades tropicales, con el Zika, el chikungunya, área, y que es bien importante como charlar esos mecanismos olfatorios para tener una mejor relación entre nosotros, entre los insectos, entre el Claro. ambiente, entre qué podemos hacer y pues obviamente tener como más herramientas traídas y que sea talento colombiano el que de alguna manera abra sus esfuerzos a hacer repelentes efectivos. Bueno, ya adentrándonos un poco acerca del artículo, ¿qué piensas tú cuando te pregunto sobre tu infancia y los insectos? Yo me acuerdo mucho de mi abuela en el campo con las moscas así toda la casa. Y yo me acuerdo que ella compraba como un veneno literal que disolvía en agua y lo ponía en toda la casa, pero más que todo en el comedor. Y eso ahorita incluso todavía lo hace y es como estamos en el lugar donde comemos y hay un veneno tan fuerte que deja las moscas paralizadas, que me parece que es una cosa pues de discutir y que está muy relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy, con lo que ya te dije que era como intentar Ujú. encontrar cómo hacer que los animales esos animales que no queremos cerca se alejen, en vez de incluso envenenarnos nosotros mismos con esa ansia de que ellos mueran o que Total, sea sí, total. total. Bueno, y ya como para entrar en materia, cuéntanos sobre el título. Hoy traemos a colación el artículo de Jonathan Clark y Anadasankar Ray, publicada en el 2016, sus mecanismos para el descubrimiento de olores a fin de reducir el contacto entre insectos y huéspedes, ¿no? Un título bastante concreto. Comencemos hablando de que los insectos a fin de cuentas son muy bacanos, ¿no? Y han desarrollado mecanismos brutales, son demasiado sofisticados, cabe resaltarlo. Y eso me parece muy bacano, pero a nosotros como humanidad, como sociedad, también nos ha como repercutido de alguna manera, porque pues a partir de ellos encontramos muchísimas como enfermedades, porque a veces como que traen algún bichito por ahí como que nos puede afectar, que no es culpa de ellos, pero a fin de cuentas nos vemos como nosotros ahí inmiscuidos. Y también nos hemos visto perjudicados por el tema en el que llegan ellos, son atraídos por ciertos aromas que también liberan los alimentos y terminan afectando nuestros cultivos de maneras pues siempre sustanciales en términos de economía y de esfuerzo. Y bueno, pues a fin de cuentas este artículo que vamos a charlar hoy es como una revisión de todo esto que se ha como estudiado últimamente acerca del sistema olfativo de los insectos, ¿cierto? Entonces, pues a fin de cuentas nos vamos a involucrar un poco más con el tema de los dípteros, pero especialmente en lo que sería el animal predilecto por los biólogos que es la Drosophila melanogaster, que es un animal Las que ha sido moscas. exacto, que son como dan un pie para estudiar muchísimas cuestiones de genes y tal. Cabe resaltar también como ya de un marquito histórico, nosotros desde hace muchísimo tiempo como humanidad hemos utilizado muchas sustancias para repelerlos. Y todo esto ha nacido desde el ensayo y error. Incluso en el artículo se comenta de que la gente llegó a utilizar lo que era el vinagre, lo que era el aceite, y tú te puedes imaginar a la gente aplicándose vinagre y aceite ahí. De alguna manera se llegan a los descubrimientos que tenemos hoy en día. Además de que tenemos en el artículo la primera,
O sea, lo primero que vemos en el artículo es la drosófila del vinagre, ¿no? Les Ujú. encanta el vinagre y la gente poniéndose vinagre. Una prueba de Exacto. error totalmente. Exacto. Pues a fin de cuentas, todo esto pues sirvió para que nosotros conociéramos como alguna, que de alguna manera nosotros podíamos generar algún aroma para que estos insectos o se atraen o se alejan, ¿cierto? Entonces logramos hacer una síntesis química para fabricar lo que serían estos compuestos para ya tener fabricación ya más industrializada, ya algo a gran escala, para que nosotros podamos obtener lo que son estas sustancias. Y cabe Claro. pues resaltar toda esta cosa, pero nosotros en Colombia, ¿cómo es la cuestión de nosotros acá en Colombia, a nivel también Latinoamérica, en relación con todo esto del olfato de los insectos y los repelentes? Pues no solo a nivel Latinoamérica, mira que incluso, digamos que las enfermedades tropicales, que es lo que vamos, lo que se trata más que todo en este artículo, nace efectivamente de países básicamente de tercer mundo. Entonces los Ujú, ciencias nos dicen, por ejemplo, en la OMS, que hay más de 2 millones de personas que mueren al año, lo que ya te hablaba a ti, ¿no? El paludismo, la malaria, el Zika, ujú, chikungunya, que son cosas que afectan muchísimo y que, claro, como somos países de este tercer mundo, que incluso estos artículos exacto. se hacen en inglés y que no se divulgan acá y que digamos que los esfuerzos farmacéuticos para hacer unos repelentes efectivos acá o son muy caros o no se tienen, e incluso los repelentes en la agricultura es casi como inexistente, Ujú, en todo el mundo, y es lo que yo te decía incluso de mi abuela, tiene que utilizar un veneno superfuerte para deshacerse de las moscas, en vez total. de lo que estamos haciendo en este momento, que me parece algo ya incluso increíble en términos de genes, proteínas, epigenética, ontogenética, todas esas cuestiones para hallar la manera de conocer los animales, para alejarlos un poco de una Ujú. manera más inteligente, ¿no? Claro, no, Entonces, ya que comienzas tú a hablar de conocer un poco más acerca del sistema olfativo de los insectos. ¿Cómo es todo eso? es un poco más complejo de lo que yo lo diría en este momento, Ujú, pero digamos que una de las partes importantes para hacer la conexión y entenderlo más es verlo desde nuestra perspectiva. Somos parte de este ecosistema, hacemos parte del mundo natural y no somos distintos, no muy distintos a la fisiología que tienen los insectos. De alguna manera, los receptores que tienen para determinar qué olores hay en la comida, cómo hallar pareja, cómo hallar los huéspedes para ser los vectores de esas enfermedades, se encuentra más que todo en las antenas de los bichos, en este caso, y en los palpos maxilares. Entonces, ujú, esos receptores tienen unos poros que lo que hacen es percibir esos aromas, llevarlos directamente a unos receptores neuronales que lo que hacen es mandar impulsos nerviosos, obviamente con carga eléctrica, para que las proteínas que están dentro de esas membranas se abran y dejen entrar esos estímulos. Básicamente son conductas cerebrales, neuronales, nerviosas, que están regidas por unos receptores, por ujú. proteínas, por genes que se traducen en una acción en el animal. Claro. No, y también pues cabe resaltar que a fin de cuentas nosotros nos vamos a basar en lo que son los cuatro mecanismos que se hablan en el artículo, que pues unos son relacionados con la activación de lo que es la aversión, ¿cierto? Otros son en la activación en relación con feromonas que causan aversión y otro más como con lo que sería la inhibición de algunos receptores que pueden generar como un atractivo para los insectos. Y como cuarto, nosotros tenemos uno que trata sobre lo que sería una activación prolongada, un estímulo muy grande acerca de estos odorantes que generan una atracción hacia los insectos. Pero además también pues vamos a adentrarnos cómo el estado fisiológico del individuo, del organismo, puede generar como una activación diferente, ¿cierto? A lo que son como todos estos mecanismos que acabamos de mencionar. Entonces, por primera parte, nosotros les vamos a hablar de la activación de los receptores olfatorios dedicados a la aversión, totalmente lo que es la aversión. Entonces, en los insectos se analizó que hay como unos códigos, los cuales ellos, que a fin de cuentas algunos olores pueden generar que ellos no se sientan muy atraídos, pueden venir de una variedad de fuentes. Entrando aquí otra vez al tema de los compuestos a los que son
a los que están aversivos los insectos, tenemos la geosmina. ¿Qué podemos hablar de la geosmina en términos de la aversión en insectos, Hmm. más específicamente en dípteros? Bueno, pues ya si nos ponemos como etimológicamente, eso proviene del griego, que significa aroma de tierra, ¿cierto? Y es como el aroma que uno siente cuando la tierrita está húmeda y que instintivamente a nosotros como humanos lo percibimos y nos da como cierto placer. Las mosquitas tienen cierta aversión a la geosmina, ¿cierto? Y esta geosmina es producida principalmente por microorganismos, que pueden ser hongos, cianobacterias, que pueden ser bacterias en general. ¿Cuál es el fin de que la mosca tenga una aversión a ese compuesto? Exactamente, eso mismo me pregunté yo. Entonces, ahí tenemos que básicamente significa que este olor puede evitar que la mosca se acerque a unos compuestos tóxicos Ujú. que generan estos microorganismos en contacto con la tierra y el agua. Cuéntame tú ya como entrando en un poco más lo que sería fitoquímica, cuéntamela sobre este compuesto químico que produce la citronela. Básicamente, en el artículo tenemos que el citronelal, que es la sustancia que Ujú, produce la citronela, y genera una versión absurda en las moscas. ujú, Lo que hace es activar unos canales en esas, lo que yo les hablaba al principio, de esas proteínas que abren y cierran para dejar entrar esos iones que generan el impulso nervioso, esos impulsos nerviosos que le dicen a la mosca, hey, esto no me gusta. Y claro, tenemos una opción natural, ¿cierto? Pero entonces también sabemos que existen los repelentes comerciales. Aquí lo que hablamos es que tenemos un DEET, que es un repelente comercial, el cual eh, se tienen registros de que puede llegar a ser nocivo para la salud humana y que incluso disuelve nylon y disuelve plásticos. O sea, son cosas que en brutal. mamíferos provoca algo que se llama la antiangiogénesis, Ujú. que te puede causar diarrea, que te puede causar vómitos. Entonces, de alguna manera, lo que aquí se hace es proponer una variación de este modelo del DET que de alguna manera no sea tan nocivo en la naturaleza y que incluso se haga un compuesto en el cual los receptores múltiples conlleven a que sea como una confusión entre la aversión y la atracción que tenga la mosca o el zancudo como tal para ese repelente y simplemente se vaya. Es como me confundo, no sé si me gusta y no sé si no me gusta, entonces me voy, que es uno de los compuestos principales en los repelentes comerciales de hoy en día. Hace un momentico como que estábamos hablando de lo que eran las larvas, ¿cierto? A nosotros las larvas de los insectos no nos afectan de la misma manera que ya sus adultos. Podría decirse desde un principio que las larvas tienen sistemas un poco más sencillos y que de esta forma también como que hemos podido adentrarnos en lo que es el estudio de sus sistemas olfativos de una manera un poco más suave, ¿cierto? No nos ha dado como tan fuerte porque no hay tantos receptores, porque a fin de cuentas no es algo tan complejo. Entonces nos vamos a adentrar un poco por lo que sería ya el segundo mecanismo, ¿cierto? Que son la activación de receptores de feromonas dedicados a la aversión. Cuéntame tú qué sabes acerca de esto, porque veo que hay un apartado que no entiendo muy bien qué es CBA. Básicamente el CBA es acetato de basilino, lo que hace es ser secretado por el bulbo eyaculatorio de los machos Ujú, eh, de Drosophila melanogaster. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos que este melanogaster hembra ya ha sido, digamos que impregnado con ese CBA, lo que vamos a tener es que ya no van a haber machos que lleguen a esa hembra, entonces va a haber una versión por ese compuesto CBA que ya ha sido eyaculado por el macho en la hembra de Drosophila melanogaster, ¿no? ujú. Entonces tenemos, así se extirpa de alguna manera ese, ese bulbo, de alguna manera eyaculatorio que bota ese CBA, lo que vamos a ver es que efectivamente los machos van a llegar a esas hembras que de alguna manera ya han tenido esa cópula con los otros machos. Ya dejando atrás de alguna manera la aversión y hablamos un poco más de la atracción que podemos tener ahí. Por este apartado, que ya sería como el tercer mecanismo, ¿cierto? Como ya también lo comentamos, el CO2 atrae muchísimo a los mosquitos. Entonces, cierta como barrera invisible que podríamos generar nosotros a partir de lo que es la atracción, porque digamos en el artículo hablan sobre el piruvato de etilo,
¿cierto? El cual se agregó en en un invernadero una supuración de CO2 para atraer a a los individuos, pero se agregó este piruvato de etilo. Es pasar algo desapercibido con algo encima. Claro, claro. Básicamente es eso. Esto nos abre en el campo de lo que sería la activación prolongada de los receptores. Exponían a los insectos, bien sea drosófila o bien sea los mosquitos, a altas concentraciones de CO2. Sabemos, como tú ya nos dijiste, por ejemplo, que los mosquitos les encanta ir al CO2, obviamente. Entonces, cuando se veían expuestos a altas concentraciones de CO2, se vieron que esas recepciones, estar expuestos a CO2, lo que hacía es que la respuesta fuera mucho más inhibida y se dieron cuenta que los receptores se saturaban demasiado y lo que hacían las neuronas que conducían ese impulso nervioso era simplemente confundirse, saturarse, volviendo a la parte de la versión un poco más. Tenemos una parte en la que hablamos del efecto del estado interno sobre esa aversión que hay en este apartado, que nos puedes decir ya como a modo un poco más de conclusión. El estado, precisamente lo que comentas, el estado interno fisiológico del organismo nos puede dar como otro comportamiento alrededor de estas sensaciones que él tiene, ¿cierto? Entonces, cabe resaltar que se habla de que la melanogaster, a fin de cuentas, pues como que se atrae de algunos alimentos ricos en aminoácidos, pero esto también puede variar dependiendo de cómo se encuentra su estado nutricional, si está como con mucha hambre, si está como en buenas condiciones. Este gusto pues puede variar y su búsqueda también puede variar. También cabe resaltar el tema de los mosquitos, que precisamente las hembras pues necesitan de nuestra sangre también para poner los huevos y todo esto. Y si ellas ya se han apareado, ellas lo que van a hacer luego pues va a ser como eh, sucumbir, por de alguna manera decirlo, a esas sensaciones de dióxido de carbono para ir en búsqueda de las proteínas y el hierro que necesitan para sus huevecillos. Pero si ellas ya completaron como toda esta fase, en lo que van a concentrarse específicamente va a ser como en dónde opositar sus huevos y van a ignorar de alguna manera lo que serían todos estos estímulos de CO2. A partir de lo que sería también como el tema de la inanición, como ya comentamos anteriormente, las moscas de cierta manera tienen cierta versión de lo que sería el dióxido de carbono, diferente a lo que serían los mosquitos. Pero en condiciones de hambre se vio como un estado alterado de eso, porque pues en dióxido bajo, si ellas se encuentran con hambre, el estudio que se hizo, cabe resaltar que era con vinagre, ¿cierto? Que es como lo que ellas más top, pero contrario a lo que pasó con con los mosquitos que no tenían hambre, ellas iban directamente por el vinagre, ignorando totalmente esta versión de lo que es el CO2 ante todos estos estímulos. A términos ya de reflexión como tal de este artículo, tenemos que muchos insectos dependen de ese sistema olfatorio para Mm. hallar la comida, para hallar a sus huéspedes, que es lo que nos importa en este momento y que nos atañe tanto en este problema de salud pública, por lo que reconocer esas sustancias químicas a las cuales los cuales inhiben esos receptores que le parece atractivo no sé, de llegar a ciertos huéspedes, hablando de dípteros hematófagos, pues tenemos una ventana gigante a reconocer qué podemos, o sea, qué mecanismos podemos utilizar para que hayan de pronto una nueva cepa de alguno de estos dípteros que reduzcan ese comportamiento de búsqueda de huéspedes. Entonces, básicamente tenemos que se pueden generar estrategias que potencien de alguna manera mejorar ese trato que tenemos con las farmacéuticas y esos repelentes que son tan nocivos para la naturaleza, tan nocivos para nosotros mismos y que pues pueden dejar condicionantes a largo plazo. Entonces, esta sería nuestra lectura, nuestra divulgación del artículo, Mm. muy charlado, muy entretenido entre los dos, tomándonos un café. Y nada, muchas gracias a quien escuche este estilo podcast. Un saludo a los amantes de los bichos